Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Siempre prosiguiendo con los mensajes sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quiero que examinemos en una forma detenida cuando el Señor fue recibido arriba en gloria. Y ustedes pueden ver que cuando Él fue recibido arriba en gloria, es algo bíblico que lo tenemos plasmado en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. Ahí dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, es algo que debemos de tener en mente y vamos a estudiar pues esta situación que es verdaderamente trascendental. Hemos llegado a la conclusión lógica de la vida de Cristo, o sea, su ascensión. Entre las últimas palabras que dijo a sus discípulos, Jesús manifestó que sus padecimientos serían seguidos por su glorificación, que tuvo lugar cuando Él fue ascendido. Él dijo, o Lucas expresa de Él, que no era necesario que el Cristo padeciera, en forma interrogativa, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas capítulo 24, versículo 26. El apóstol Pablo escribió que la expresión más grande del poder de Dios, como dice Efesios capítulo 1, verso 20, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces nosotros podemos ver claramente, hermanos, que la ascensión es la conclusión lógica de la vida de Cristo, porque habiendo venido del cielo, evidentemente que lo apropiado es que Él vuelva al cielo. Y esa es la conclusión lógica, porque la vida de Jesús demostró lo que Dios dio a entender cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, el Elohim que ahí se lee es plural. O sea que en la formación de la creación, el universo, pues, en la creación del hombre mismo, estuvo presente Cristo Jesús, estuvo presente el Espíritu Santo. El Señor no iba a hablar en forma plural si hubiese sido Dios Padre, pues lo hubiera hablado en forma plural si Él solamente estaba interviniendo. Pero tenemos que entender pues que Cristo siempre ha tenido esa gloria eterna. Siendo así, tiene sentido que Jesús vuelva a esa plena comunión con Dios que el hombre una vez tuvo en el huerto del Edén. Y al estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de la ascensión, debemos reconocer que no podemos entenderla en su totalidad. Si yo quisiera realmente describirles a ustedes la situación de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo,
Realmente yo no soy capaz ni creo que haya hombre predicador, por muy letrado y por muy inteligente y espiritual que sea, que pueda describir lo que es realmente ese misterio de la ascensión. Por ejemplo, ¿qué otra transformación sufrió el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesús? Tenía carne y huesos para poder pasar por las puertas del cielo. El Nuevo Testamento no da respuesta a esta o a ninguna otra pregunta que se pudiera plantear. Las Escrituras describen la ascensión, pero no se propone explicarla. Y es que es así, hermanos. Si el Señor hubiera tomado tiempo en querernos explicar esta situación, a lo mejor lo más seguro es que no la entenderíamos. Simplemente podemos ver lo que sucedió, que volvió al cielo. Son 3 los pasajes los que abarcan el evento propiamente dicho. Y vamos a leer estos 3 pasajes, en los cuales vamos a versar este estudio cuando el Señor fue recibido arriba en gloria. Primeramente vayamos a Lucas capítulo 24, versos 50 hasta el 52. Dice que y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjense bien que dice, fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Luego leamos también en Hechos capítulo 1, versos 9 hasta el 12. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, si usted le pone cuidado a estas lecturas, se da una descripción simple de la ascensión. No se dan detalles, aparte de que él asciende, que va en las nubes y luego vuelve a su condición celestial, su condición eterna. Por último, veamos en Marcos capítulo 16, versículo 19. Dice que, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, fíjense bien, muy simple, en una forma muy sencilla, se describen estas 3 porciones que hemos leído, la ascensión de él al cielo, o sea, el regreso pues de él al cielo. No va a un lugar que no lo conocía, no va a una condición que se le da por primera vez, era su lugar eterno, su lugar de gloria. Además de los anteriores relatos breves en el Nuevo Testamento, existen múltiples pasajes que hacen referencia directa e indirectamente a este evento, y voy a demostrárselos con algunas de las descripciones.
En el primer sermón evangelístico del apóstol Pedro dijo que Jesús había sido exaltado por la diestra de Dios. Noten, exaltado por la diestra de Dios, lo dice en Hechos 2:33. En el segundo sermón del mismo apóstol Pedro, refiriéndose a Cristo, dijo, vámonos a Hechos capítulo 3, versículo 21. Dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La frase de la restauración de todas las cosas se refiere a que Jesús pondrá todas las cosas en su lugar, no físicamente, sino espiritualmente cuando Él regrese. Entonces, vemos pues esta descripción que se da acá. En tercer lugar, en el sermón que el apóstol Pablo pronunció en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, mire lo que dice en Hechos capítulo 13, verso 34. Dice, él dijo que Dios, dice, levantó de los muertos a Jesús para nunca más volver a corrupción. O sea, cuando dicen nunca más volver a corrupción, se refiere a esta condición de que él había sido humano en la condición de carne y huesos. Entonces, y luego también tenemos una cuarta declaración. En la epístola que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Éfeso, él incluyó esta nota ampliada. Es decir, mire lo que él nos dice en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4 en los versos 8 hasta el 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Fíjense bien que este versículo 10 es bien claro. Dice, el que descendió, o sea, el que bajó, pues, es el mismo que también subió, ascendió, pues, por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Entonces, aquí cuando dice esta declaración de que llevó cautiva la cautividad, se ha hecho una comparación entre la ascensión de Jesús y los desfiles triunfales de los héroes vencedores de tiempos neotestamentarios. Era bien común estos desfiles triunfales en ese tiempo. Entonces, y nosotros podemos ver pues esta condición aquí bien establecida. Luego en el capítulo 12 de Apocalipsis tenemos la visión de la mujer y el gran dragón rojo. En este versículo 5 del capítulo 12 tenemos una referencia al nacimiento de Jesús y a la posterior ascensión de él. Miren lo que dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que con la ascensión
se cumplieron dos grandes propósitos. El primero es que se culminó el pasado, y el segundo es que se preparó el camino para el futuro. Esta es una realidad. Se culminó el camino del pasado, que ya nosotros lo entendemos, pero también se preparó el camino del futuro. Ese camino del futuro todavía lo estamos esperando, y es precisamente sobre la venida de nuestro Señor. Dicho de otro modo, la ascensión, hermanos, constituyó, por un lado, la culminación del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y por otro lado, el siguiente paso en la preparación del camino que se dio para el ministerio de los apóstoles. Los apóstoles iban a predicar el evangelio poderoso de salvación. Es decir, que nosotros podemos ver que sin la ascensión de nuestro Señor habría, como por decirlo así, un eslabón perdido entre la resurrección de nuestro Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo, hermanos, que se verificó el día de Pentecostés, unos 50 días después. Nosotros tenemos que entender que Jesús murió el mismo día que comió la cena de la Pascua, según el sistema judío de cálculo del tiempo, cuyo día transcurriría de una puesta del sol a la siguiente puesta del sol. Entonces fueron 50 días los que pasaron entre la Pascua y entre el día de Pentecostés. Y esto lo podemos documentar si vamos a Levítico en el capítulo 23, en los versos 15 y 16. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Luego aquí siempre en el libro de Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 9, dice así: 7 semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente que con la ascensión se cumplieron los grandes propósitos, se culminó el pasado y se preparó el camino para el futuro. Como decía, dicho de otro modo, la ascensión, hermanos, constituyó por un lado la culminación del ministerio terrenal de Jesús, y por otro el siguiente paso en la preparación del camino para el ministerio de los apóstoles. Entonces podemos ver pues que sin la ascensión habría, como expresaba, ese eslabón perdido entre la resurrección de Jesús y entre la venida del Espíritu Santo, que se verificó nada menos que el día de Pentecostés, 50 días después. Entonces quiero terminar diciéndoles esto, hermanos, que la ascensión es el momento decisivo que separa el ministerio terrenal de Jesús del ministerio de sus apóstoles que vino después. Es decir, si el Señor no hubiese ascendido, los apóstoles no hubiesen podido entrar en acción. Los apóstoles no habrían entendido el propósito de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, pues, la ascensión era vital, era necesario.
para que los apóstoles, a partir del día de Pentecostés, en forma inspirada por el Espíritu Santo, a través del bautismo del Espíritu Santo, ellos pudieran empezar a predicar el Evangelio poderoso de salvación. Si no se hubiese dado esta transición, esta situación muy especial, hermanos, no habría habido realmente lo que el Señor quería que se cumpliese, como era de dar la salvación a los seres humanos. En las próximas clases vamos a seguir viendo acerca de esta glorificación de nuestro Señor Jesucristo a través de la ascensión. Dios bendiga su bendita palabra y Dios bendiga a cada uno de nosotros a poderla entender y a poderla transmitir en una forma correcta como la Escritura nos lo demuestra.